comunidad de Guayaquil también. Quiero decirles a todos, primero, buen mes, Chodesh Tov. Hoy es el primer día del mes de Kislev, el mes de los milagros del pueblo de Israel en Hanukkah. Y esta mañana yo tuve el gran privilegio de decir Alel en la ciudad de Jerusalén, con un alumno que había estudiado conmigo hace muchos años y quiero hablar un poquitito de él. Pero antes de que se oscurezca, quiero que todos se vean un poco el panorama de Israel. Ustedes ven acá, estamos se pueden ver, en el Galil, están las montañas de la Galilea y los valles, el valle de Israel, y mire qué lindo que está la puesta del sol. Estamos en un hotel acá, en el Galil. Nuevamente, mire qué lindo que es este país, qué divino, qué lindo, como un país tan bello. Y la belleza del pueblo de la tierra de Israel. Hablaremos un poco ahora de la parashá de esta semana. La parashá de esta semana habla de algo muy central para nuestra historia. La historia de dos hermanos, Jacob y Esav, que nacen del segundo padre de nuestro pueblo, de Yitzhak. Sabemos que Yitzhak era una persona perfecta, que había salido el primer hijo de Abraham y Sara, el único hijo de Abraham y Sara. Y Sara había determinado que él iba a ser el único hijo que iba a heredar al padre, y así Dios lo confirmó también. Hashem confirma que Yitzhak va a ser su sucesor, y nadie más. Pero tiene dos hijos, uno que evidentemente le está haciendo muchos problemas, como dice la Biblia, tomaba mujeres canaanitas, una de las cosas más severas que había pedido a Abraham que no lo hiciera, que cuando le pidió a Eliezer que no tomara ninguna mujer del pueblo de Canaán, que fuera directamente a Babilonia para encontrar una mujer que tuviera los valores por lo menos morales, porque no tuviera la Torá, que tuviera los valores morales y que por lo menos eran aceptables para el pueblo de Israel. Y sin embargo, Esav ignora esta tradición del pueblo de Abraham y de Yitzhak y empieza a tomar mujeres canaanitas que le hacían sufrir al padre y a la madre. Jacob, por otra parte, era un futuro rabino, una persona que ya empezaba a desarrollar la espiritualidad del pueblo de Israel, el estudio del pueblo de Israel. Nos dicen los rabinos que Jacob era un estudiante de Torah. Claro que no había Torah en ese momento, pero que sí quiere decir que estaba estudiando los principios de que gobiernan la Torah, la creación, la justicia, la supervisión del mundo, la Ashgahá que tiene Hashem sobre todos nosotros. Eso es lo que estaba estudiando Jacob. Y en este parashá vemos que ya al principio cuando estaba todavía embarazada Rivka, recibe la profecía que estos dos pueblos van a ser dos pueblos. Uno van a venir de Esav y otro va a venir de Jacob. El que viene de Esav se llama el Imperio Romano. Muy interesantemente que el Imperio Romano se desarrolla eventualmente en el cristianismo. Roma se convierte en cristianismo y todo el Imperio Romano se hace parte de del cristianismo. Y nosotros tenemos, como dice la Torá, tenemos un conflicto fundamental con el cristianismo. El Imperio Romano, el Imperio Cristiano, va a surgir mucho más avanzado y adelantado que el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel va a estar siempre de una forma abajo. Va a estar sometido, oprimido y abusado. Pero en un momento, como dice, de la fortuna o de la desfortuna de un pueblo, vendrá la fortuna del otro.
La palabra en la Torah dice, un pueblo del otro pueblo será grande. En hebreo, la palabra me leom, de un pueblo, tiene dos significados. Uno significa más que el otro, que un pueblo sea más fuerte que el otro, más que. Pero la otra traducción de la preposición me es de. Un pueblo va a ser fuerte del otro. Quiere decir que la fuente de la fortaleza y de la fuerza de un pueblo viene de la destrucción del otro. Dicen los rabinos que cuando Roma es fuerte y Jerusalén va a estar destruida. Pero cuando Jerusalén va a estar construida nuevamente, Roma va a ser destruida. Los dos no van a poder coexistir. Roma y Jerusalén se vuelven dos puntos polares de nuestra historia. Y primero quiero decir que lamentablemente que eso ocurre cuando el pueblo de Israel, cuando se destruye el templo, el segundo templo, es el principio del cristianismo. Hoy en día vemos un proceso que es que el cristianismo y el imperio romano, la civilización occidental que creó el cristianismo, se está derrumbando y el pueblo de Israel está creciendo más. El mensaje de Israel está siendo aceptado por todo el mundo, mucho más. Y vemos ahora que de la tecnología, de los avances científicos, de la riqueza del Imperio Romano, está pasando todo, llegando para hacer más fuerte al pueblo de Israel. Yo estoy acá en la tierra de Israel en este momento y quiero decirles que lo que se está construyendo acá en este país, la belleza de sus caminos, de sus empresas, de su tecnología, de su sociedad, es algo increíble. Yo he venido a este país por 40 años y nunca he visto la energía que veo en este viaje. Sigue subiendo el pueblo de Israel. Como dice la profecía, un pueblo del otro pueblo va a surgir, va a ser fuerte. Lamentablemente vemos hoy la decadencia que está ocurriendo en el mundo romano. Y el cristianismo, de alguna forma, trata de controlar y dar un poco de mensaje espiritual. Lamentablemente ese mensaje se ha vuelto muy diluido y ya no tiene más efecto. Por eso que la mayoría de las iglesias en Europa se están cerrando y el mensaje del cristianismo ya no afecta más al mundo occidental, con ciertas excepciones. Mientras que el pueblo de Israel sigue surgiendo, avanzando, y el mensaje de Israel sigue subiendo adelante. La historia más triste de esta parashá es quizá la historia cuando Jacob va a pedirle la bendición al padre. La bendición es una forma de solidificar que él va a ser el sucesor de su padre, el primer sucesor. Y ahora preguntamos, ustedes conocen la historia, que Jacob, que Rivka, la madre, escucha que Isaac quiere bendecir a Esav y ella arregla para que Jacob se vista la vestimenta de Esav cuando Esav está afuera y él recibe la bendición en lugar de Esav. Y además que pretenda ser Esav vistiéndose esa ropa. Algo que es muy extraño y de alguna forma crea muchos problemas. Pero la primera pregunta que quiero hacer es, los libros que hablan de nuestros héroes nunca cuentan problemas éticos. Si una persona hizo algo malo, mintió o engañó, esas historias no se cuentan. ¿Cómo es que la Torá cuenta esta historia tan negativa, tan difícil de comprender, que Jacob tenga que entrar un poco a mentirle a su padre? Los rabinos explican que normalmente no mintió, pero evidentemente lo engañó al padre. ¿Y por qué hizo eso?
¿Y por qué no ocurrió otra forma de solución? ¿Y cuál es la idea de Isaac? ¿Por qué él quería bendecir a Esaú cuando sabía que Esaú no era una persona buena? Acá vemos una lección. Primero, respondo a la pregunta. Isaac quería bendecir a Esaú, pero no quería no bendecirlo a Jacob. Él quería bendecir a Esaú como la primera persona ejecutiva del pueblo de Israel. La persona fuerte, la persona de valor, la persona de energía física y material, porque es necesario que un pueblo tenga esas energías. Mientras que él pensaba que Jacob, que era una persona muy espiritual, carecía de estas capacidades físicas, morales, espirituales, materiales. Era una persona moral, una persona muy espiritual, muy abstracto, pero no era para construir un pueblo. Entonces Isaac pensó, lo mejor sería tener una alianza de un hombre fuerte, materialista, con una persona espiritual que van a trabajar juntos. Nosotros vemos que de alguna forma la misma idea ocurrió con Noah. Noah bendijo a Hashem, que era su hijo espiritual, y a Jafet, que era su hijo más científico y artístico, que es el padre de la cultura griega. Y él dice que vivan uno al lado del otro, que la ciencia, el arte, la filosofía sirvan al mensaje espiritual de la Torah, una alianza. Y de alguna forma eso ha ocurrido. Pero cuando Isaac quiso hacer lo mismo con Esaú y Jacob, no caminó. Pero esa fue su idea, que los dos trabajaran juntos. Yo creo que cuando Isaac se dio cuenta lo que hizo Jacob, que entró con tanta energía y no tuvo miedo de entrar y presentar a su padre como si fuera Esaú para pedirle la bendición a él, se dio cuenta que Jacob no era una persona débil y que él podría servir al pueblo de Israel no solamente con la parte material, espiritual, sino también con la parte material, que él tenía una energía física, que él podía ser una persona que podía dirigir el pueblo de las mismas formas. Quiero contar una historia muy linda que cuenta el rabino Obadiah Yosef. Dice que cuando Esaú le dio Isaac una bendición, No se escucha. que se arregló para que las bendiciones materiales vayan para Esaú, las bendiciones espirituales vayan para Jacob. Entonces, hay un cuento que una vez Esaú vino al mundo a ver qué es lo que estaban haciendo los descendientes de Jacob. Y vieron que Jacob estaba sentado en una mesa muy grande, con un banquete, con mucha comida, mucha bebida, y le dijo, él se quejó a Dios, le dijo, Dios, ¿cómo puede ser esto? Me dijiste que la parte material va a ser ahora a mí, la parte material solamente la parte espiritual. Ahora veo que está comiendo, haciendo cosas de este mundo también. Muy bien, me alegro de verlos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Entonces, cuando vino Esaú se quejó a Dios, entonces Jacob le dice, no esto no es una parte de material solamente, esto es Shabbat. El Shabbat hay que comer. Ah, bueno, dijo, está bien. Se calmó. Vino otra vez y vio que otra vez Jacob estaba sentado en un banquete, con fiesta, con música, con un manteles lindos. Dijo, Dios, pero ¿cómo puede ser? Esto es una parte muy materialista. Me dijiste que la parte material va a ser para mí. ¿Qué está haciendo ella? Y Jacob dice, no, esto no es. Esto es Rosh Hodesh. Hoy es Rosh Hodesh. Tengo que hacer una fiesta. Ah, bueno, está bien.
Después, otra vez viene Esab, lo ve a Jacob, otra vez sentado en una mesa, otra vez con comida, otra vez con bailes. Dice, ¿qué es esto? Quiero que la parte material es para mí, no para usted. Dice, no, esto es un brit milá, la circuncisión. Quiere decir que de alguna forma, aunque nosotros tenemos la parte espiritual, nosotros hemos tenido también la parte física. El mundo material nuestro es el mundo que nosotros tenemos, un mundo material también. Una persona atea. ¿Me escuchan todos? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Gloria, ¿me escuchan? Sí, ok. Había una persona que dijo una cosa muy linda. Dijo, el mundo ateo no solamente le falta el mundo futuro, el Olam Abba, pero aún el mundo de este no lo tienen. No, están sufriendo porque no saben cómo gozar de la vida. No sé si les conté, quiero que vean otra vez nuevamente el panorama de Israel. Estamos acá en la Galilea, en las montañas, en la puesta del sol en este momento. Miren ustedes qué lindo, qué precioso con las montañas de la Galilea. No sé si lo habían visto antes, pero quiero mostrarles qué lindo es la tierra de Israel. Estamos hoy viajando por esta sierra y comentando qué grande, la parte espiritual del pueblo de Israel es muy grande, pero la parte material es también muy grande. Una cosa quiero comentarles con respecto a esta historia entonces. A ver, Jacob entra y engaña al padre. Y la madre le dice, no te preocupes, yo tomaré el castigo. Cualquier castigo que venga para mí, yo quiero esto. Hay muchas preguntas con respecto a esto y muchas personas preguntan por qué por qué Rivka no pudo comunicarle a Isaac lo que ella pensaba. Al final, evidentemente, Isaac aceptó que la idea de Rivka era la idea correcta. Porque cuando él se da cuenta que había bendecido a Jacob, él dijo enseguida que sea bendito. Como dice Rashi, ¿por qué tiene que ser bendito? Yo lo bendijo. Eso quiere decir que él lo bendijo otra vez. Lo bendijo nuevamente. Que se dio cuenta que Rivka tenía razón. Que lo correcto era bendecir a Jacob y no bendecir a Esau. Pero mi pregunta quizá más importante es ¿por qué era necesario todo este proceso? Y creo yo que hay un mensaje en esto. Un mensaje difícil de comprender, pero de todos modos importante. Que hay situaciones en las cuales una persona tiene que funcionar en un mundo que lamentablemente es un mundo con dificultades morales y que a veces todas las decisiones no pueden ser perfectas y que hay momentos y situaciones muy extraordinarias. No quiero decir que se permite la inmoralidad de ninguna forma o el engaño. La Torá nos enseña mucho a no engañar a nadie, a judíos y a no judíos, no mentir de ninguna forma, no engañar. Una persona sobrecarga un precio, tiene que devolver la diferencia. Si una persona promete algo y no lo cumple, está también muy castigado. Entonces, ¿qué quiere decir esta historia? ¿Por qué la historia nos cuenta esto? Quiere decir que de alguna forma, en modo cósmico, el pueblo de Israel va a tener momentos en los cuales va a tener un conflicto con el mundo. Y va a tener que utilizar todos sus recursos y todas sus capacidades intelectuales para poder avanzar. El mundo de Israel no puede ser víctima de una moralidad que le impida avanzar en su camino. Un ejemplo importante, la guerra. Nosotros tuvimos que ir a la guerra contra los 7 pueblos de Canaán. Y había que matar a gente. No era una cosa agradable. ¿Por qué Dios lo hizo de esta forma? ¿Por qué no nos dijo que todos los cananeos desaparecieran en un minutito? Que nosotros no tenemos que hacer ninguna guerra.
¿Por qué Dios nos permite hacer la guerra? Y en la guerra, como sabemos, hay mucha gente que muere. Y aún gente inocente y niños. La guerra no es una cosa linda. Y tenemos que preguntarnos por qué Dios permite la guerra. ¿Por qué Dios en alguna forma nos obliga a hacer una guerra? Una guerra para conquistar la buena tierra de Israel. No tengo las respuestas completas. Pero quiero comentarles que eso nos enseña que a veces tenemos que hacer cosas si hay un propósito que Dios nos dijo hay que hacerlo, no podemos usar una moralidad externa contra este punto. Y cuando Hashem tiene que avanzar. Lamentablemente, y quiero clarificarlo, nadie debe entender de esta forma que uno está permitiendo ninguna inmoralidad, de ninguna forma. Por ejemplo, si una persona tiene que comer kasher, y para comer kasher tiene que mentir a una persona para comprar algo, no puede hacer esto. Mejor que no coma. No porque una persona quiere comer kasher, se le permite robar a alguien, por ejemplo. No se puede. Los rabinos llaman esto hacer una mitzvah por medio de un pecado. Eso está prohibido. No se puede hacer una mitzvah por medio del pecado. Entonces, quiero clarificar que esto no significa de ninguna forma un permiso a ser deshonesto de ninguna manera. Pero de todos modos, cuando nos cuenta esta historia, quiere decir que el pueblo de Israel a veces va a tener que tener desafíos en los cuales va a tener que elegir la moralidad externa o el camino que debe hacer. Y lamentablemente a veces el camino que uno tiene que caminar, como la guerra, tiene que tener precedencia sobre una moralidad un poco externa. Es un problema muy, muy serio y por eso quiero discutirlo con mucho detalle. La parashá, evidentemente, conecta a Esav con su dolor, con su llanto. Y nosotros tenemos en este momento, en la Biblia, un sentido humano para las personas. Incluso los rabinos dicen que Jacob fue castigado de alguna forma por haber engañado a Esav, aunque Esav era malo. La parashá continúa con la historia de Jacob saliendo de la tierra de Israel. Como sabemos nosotros que Isaac fue el único de los tres padres que nunca salió de Israel. Jacob tuvo que salir. Y también porque Jacob representa de alguna forma el pueblo de Israel en su exilio. Y él tiene que vivir fuera de Israel y sufrir a manos de un malvado Labán. Y lo va a engañar muchas veces. Y los rabinos dicen de una forma, el engaño que él sufrió fue justamente un castigo por el engaño que había hecho con su hermano. Entonces, miren ustedes cuánto la Torá nos enseña que lo que hizo Jacob, aunque era necesario, no podía ser impune, que había que tener un castigo también. Quiero terminar con una historia. Ayer en la Haftará leímos la historia de David y Jonatán. Ustedes recuerdan que Jonatán era el amigo de David, pero el hijo de Saúl, el rey, que odiaba a David porque tenía miedo que David lo iba a reemplazar, como ocurrió. Y David tenía miedo que Saúl lo iba a matar, porque era una amenaza al rey. Y Jonatán le dice a David que él va a confirmar si el padre realmente lo quiere matar o no. Y arreglan que David no viene a la fiesta de Rosh Hodesh en el palacio y
Y Jonatán va a investigar cómo se siente el padre. Y él le dice a David que se esconda en un bosque. Y si en el bosque, él va a tirar, cuando sale del palacio del rey, él va a tirar unas flechas en el bosque. Y le va a pedir a su asistente que las venga a recobrar. Si le dice al asistente, mira, las flechas están de ti más para adelante, eso significa que él te quiere matar. Y tienes que irte. Pero si las flechas están, él te dijo al niño, las flechas están más para aquí, ven más cerca. Eso quiere decir que todo está bien y puedes volver sin ningún problema. Y lamentablemente así ocurre que él va al palacio y confirma que el padre realmente quiere matarlo a David. Y entonces él tira las flechas y le dice al niño, las tienes más para allá. Que es el mensaje a David que tenía que escaparse porque el padre lo quería matar. Pero la palabra que él usa es ve porque Dios te ha mandado. Anda porque Dios te ha mandado. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué le dice Dios te ha mandado? ¿Por qué no le dice Dios ve porque te quiere matar? ¿Qué quiere decir Dios te ha mandado? Eso los rabinos dicen, enseña que una persona cuando está en una situación de un problema, donde quizá algo pasa que no era como él lo esperaba, como él lo quería, como él lo deseaba. Y una persona de una forma tiene que irse a otro lado, que él no quería irse. Generalmente cuando esto ocurre, la persona se queja, lamenta, se preocupa, pregunta por qué está enojado. Pero esta nos enseña que a veces cuando una persona tiene que ir de un lado para otro, tiene que pensar que de alguna forma Dios lo ha mandado a otro lugar para hacer una función en ese lugar. Y esa es la función que uno está esperando que tenga. Por eso la palabra es anda porque Dios te ha mandado. Dios te ha enviado a otro lugar, aunque no sea tan cómodo como este, aunque no sea tan familiar, porque ahí vas a tener alguna función que Dios te quiere que hagas. Esta es la historia de nuestra Haftará. Y entonces este mes es el mes de Kislev, el mes de Hanukkah, de la salvación del pueblo de Israel. Vemos entonces cómo la historia se repite. Los enemigos de Israel siempre de alguna forma quieren matarnos, sacarnos lo más precioso que tenemos, que es la Torah. No solamente matarnos físicamente, sino destruir el mensaje del pueblo de Israel. Y eso lamentablemente es la historia de Hanukkah. Quiero terminar con esta historia. Cuando dice Esav, la bendición de Esav es, vivirás sobre tu espada. Quiere decir que la espada va a tener muy fuerza. Y después los rabinos dicen que cuando cuando Jacob no estudie la Torá, cuando Jacob no esté cercano a Dios, ahí es cuando Esav va a tener la fuerza para matarnos y oprimirnos y abusarnos. Pero si nosotros nos portamos bien y no enojamos a Dios, Esav no va a tener la fuerza para matarnos ni para herirnos de alguna forma. Los rabinos cuentan una historia muy linda. Una vez un carruaje lleno de espadas o lleno de metal para hacer espadas entró a un bosque. Y los árboles ahí tuvieron a tener miedo. Y se miren ahora, estos metales nos van a cortar a todos. Nos van a romper todo el bosque. Y un sabio árbol que estaba adentro, le dijo a los árboles, miren, si ninguno de nosotros no traiciona y no se vuelve en la manija del metal, la espada no podrá hacer nada. El metal solo puede matar
el metal, esa espada, solo si hay una madera que agarra el metal, es la manija de la espada. Un cuchillo que no tenga una manija no puede cortar, no importa qué filo sea. Ese es el mensaje que nos da la Torá. Si el pueblo de Israel se porta mal, él está creando la manija de la espada que nos va a herir a nosotros. Pero si nosotros no rebelamos contra Dios, nosotros no actuamos mal, es toda la espada de Esab no va a poder herirnos de ninguna forma. Lamentablemente muchas veces nosotros hemos encontrado esas opresiones de nuestros enemigos, pero recordemos que no es por ellos, la fuerza no viene de ellos, la fuerza viene de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, nuestro olvido de la Torá y de la moralidad que tenemos que tener. Cuando Jacob deja la Torá, Esab tiene la fuerza de herirnos. Por eso dice Jacob, Jacob, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esab. Si la voz es la voz de Jacob, la mano no va a aportar ninguna fuerza, ninguna energía. Bueno, amigos, hoy con esto terminamos esta clase. Quiero desearles Shalom, la tierra de Israel. Ya ven ustedes que acá ha oscurecido, se ha hecho de noche y ahora tenemos el gran privilegio, es el segundo día de Kislev acá en Israel. Quiero desearles a todos muy contentos. Quiero verlos, vengan a la clase, a todos Shalom.